Hola, buenas tardes. En el día de hoy se va a hablar sobre comunicación efectiva y van a presentar los doctores Ezequiel García Lorrio y Facundo Jorro Barón. Tal? ¿Cómo están? Ezequiel García Río, un poco la video. Bueno, saludarlos y agradecerles de vuelta el interés por estas iniciativas, que lo que buscan es brindar herramientas a aquellos que están hoy coordinando o en contacto con los pacientes que van llegando con la infección por coronavirus y entendiendo que en una circunstancia de alta demanda del sistema de salud, además de no descuidar iniciativas de seguridad del paciente por el resto de los pacientes que se van a seguir atendiendo en los distintos establecimientos de nuestra región, pensar también que, bueno, que hay herramientas que pueden ser aplicadas a situaciones de alta demanda, como probablemente sea la circunstancia de la pandemia. Y uno tiene que hablar de liderazgo y aspectos que tienen que ver con la comunicación, digamos, ¿no? Entonces, acá hay una frase que está, digamos, justamente comunicada por gente del CDC, que dice que el mensaje correcto en el momento preciso de la persona adecuada puede salvar vidas. Cuando no tenemos esas tres cosas juntas, la gente puede morir, ¿no? Estamos ante una circunstancia compleja, de alta demanda de pacientes graves, por eso tener respiradores o tener personal son circunstancias, por supuesto, súper necesarias para la atención a estos pacientes, pero la dinámica en la que trabajan en común puede hacer una gran diferencia. Entonces, básicamente, el CDC nuevamente menciona que tratar de que los principios que uno trata de establecer en las circunstancias de emergencia y crisis en cuanto a la comunicación es ser el primero, ser correcto, expresar empatía en la comunicación, ser creíble, promover acción y mostrar respeto. Todos aspectos que tienen que ver con formas, pero definitivamente hacen que el mensaje llegue de la manera correcta y eso permita que sea mejor comprendido por el receptor y las probabilidades de una buena ejecución de las instrucciones que se brindan den mejor cuidado al paciente. Otro concepto clave, digamos, relacionado, digamos, con la misma disciplina, tiene que ver con que los conceptos claves de la transparencia en el manejo de los equipos y en la información que se brinda, la sinceridad con la cual se transmiten la información y la credibilidad que esto genera son los conceptos claves de una comunicación que en cualquier orden de la vida, no necesariamente en circunstancias de crisis, son las que generan circunstancias de mejor recepción. Entonces, salió la palabra Facundo y vamos a pasar a circunstancias más relacionadas con el entorno de salud que justifican el uso de estas herramientas. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias, Ezequiel. Y vamos a charlar un poco de qué podemos hacer o qué herramientas podemos aplicar de forma práctica para poder ayudar a los equipos a tener un mejor desempeño. Las metas de comunicación que tiene la Organización Panamericana de la Salud junto con la Organización Mundial de la Salud para esta pandemia es fundamentalmente esto de tratar de difundir la información de forma precisa, accesible, basada sobre todo en la ciencia, o sea, en el conocimiento de la mejor evidencia, y de forma transparente. Eso es lo más importante. O sea que cuando nosotros nos tengamos que comunicar con nuestros propios equipos, tiene que ser de la forma más transparente posible. Como siempre, esta información que dijimos recién tiene que estar accesible, tiene que ser técnicamente correcta, ¿sí? Y suficientemente completa. O sea que nosotros tenemos que poner a disposición de nuestros equipos esta información de forma clara y visible y lo más adecuado posible en el tiempo. O sea, ustedes vieron que van cambiando, sobre todo acá en Argentina, la evolución de la definición de caso para COVID cambia prácticamente cada 96 horas. ¿Sí? Entonces esto uno lo tiene que tener bien aceitado con sus equipos o podemos quedar atrás de la información que ellos necesitan. Se debe coordinar el desarrollo del mensaje, o sea que tenemos que todos los efectores o todos los que estamos en los momentos de organizar de qué forma va a bajar esta información, tiene que estar bien coordinada, ¿sí? Y no tiene que dar lugar a que se especule, ¿sí? Y a que se interpreten de forma errónea los datos. Entonces necesitamos 3 preceptos que vienen de Teen Steps que están bien claros. ¿Cómo tiene que ser una comunicación efectiva? Tiene que ser breve, a tiempo y sobre todo tiene que ser muy clara. Porque si perdemos alguna de estas características, muy probable nuestro mensaje no llegue. ¿Y cómo podemos hacer para que eso sea efectivo? La Organización Mundial de la Salud sacó una serie de infografías, acá hay 2 como ejemplos, se pueden bajar de este documento que cité recién, en los cuales da determinadas características para los trabajadores de salud, por ejemplo, para protegerse en el trabajo,
o cómo hacen para manejar el estrés. ¿Sí? Estos son 2 fotos nada más, como para que tengan una idea y tengan un lugar de donde puedan sacar esta información. Esto se saca a hoja 3 y se lo distribuye en distintos lugares del hospital, o del centro de salud, o de la institución en la que trabajen. Entonces, nosotros necesitamos que nuestro equipo tenga un mejor desempeño, y sabemos que en este momento, fundamentalmente, vamos a tener muchísimas barreras. ¿Sí? Las principales barreras van a ser la cultura que tiene nuestra organización, que va a ser muy difícil de cambiar en un tiempo tan corto, pero nosotros podemos llegar a cambiar la comunicación y podemos llegar a cambiar en algo el ambiente. La presión de trabajo, eso sí que no vamos a poder cambiar, y seguramente va a ser el factor que se va a convertir en la principal barrera para que nuestro equipo tenga un buen desempeño. Para esto, con Teen Steps tenemos varias herramientas, en las cuales algunas ya vimos en el día de ayer con Natalia y con Florencia, que fue Brief, Huddle y Debrief, ¿sí? Algo de esto vamos a tratar de ver también en el día de mañana, como para ayudar a nuestros equipos con Viviana. Y bueno, y hoy vamos a hacer un poco más de hincapié en, fundamentalmente, los traspasos, ¿sí? Que vamos a tratar de, como dijimos, tratar de que el funcionamiento de este equipo tenga un mejor resultado, y para eso mejoremos la seguridad del paciente. Sabemos que con esto del COVID-19 se organizaron en distintos lugares del mundo con horarios de trabajo reducidos. Trataron de completar, por ejemplo, en las terapias intensivas, ciclos de 6 horas, ¿sí? En los cuales entraban, se cambiaban, atendían a todos los pacientes con la protección personal debida, o sea, el equipo de protección personal para cada tipo de paciente, y se quedaban vestidos durante estos periodos de 6 horas y rotaban con el próximo equipo. Nosotros sabemos que estas rotaciones de equipo hacen que, si bien protejamos al equipo de trabajo, o sea, a los trabajadores de salud, van en desmedro de la atención de los pacientes, porque tenemos varios cambios, o sea, varios pases o transferencias o traspasos del cuidado del paciente, o sea que la información y responsabilidad, que es la transferencia esta o traspaso efectivo, va cambiando la responsabilidad de mano en mano, y la información tiene que ser transportada de forma clara y concisa. Nosotros hace un tiempo venimos trabajando los traspasos, y encontramos que, bueno, a partir de este issue 58 de Joint Commission, nos dio metas, ¿sí?, bien claras de cómo tenía que ser un traspaso de alta calidad. Y en eso sabíamos que uno de los tips, de estos 8 tips que recomienda para un traspaso de alta calidad, es que nosotros sepamos qué información claramente vamos a pasar y cómo la vamos a pasar, o sea, estandarizar el método. Tratar de que esto sea cara a cara, y en esto de la epidemia, el cara a cara se puede reemplazar por el telefónico, pero sí o sí tiene que ir acompañado de alguna herramienta escrita o visual, que en esto de escrita puede ser tranquilamente utilizando dispositivos electrónicos, ¿sí? No tiene por qué estar basada en papel. De hecho, habría que tratar de evitar el papel, porque el dispositivo electrónico nos permitiría tener, por ejemplo, en una terapia intensiva, una computadora dentro de la terapia, al lado del paciente, cercana al paciente, donde podamos tener la información, y otra del lado de afuera. Lo que sí tiene que tener este traspaso y este documento tendría que tener información de todas las fuentes y una información mínima, ¿sí? Sobre todo en esta información mínima tiene que tener información clave de qué médico es el que hace el seguimiento, ¿sí?, longitudinal. Entonces el equipo ese que entra cada 6 horas tiene con quién contactarse, ¿sí? Tiene que tener datos mínimos del paciente, como la evolución, por qué llegó hasta acá. Mañana vamos a ver un poco con Pablo Lemos, un poco estos factores que van a hacer que el paciente evolucione de forma distinta, o mejor o peor. Entonces, esta categorización también tendría que estar implícita bien explícita, en este documento. Esto se tendría que hacer en una cabina estéril. Sabemos que en estos momentos va a ser muy difícil, pero lo que vamos a tener que tratar de hacer es que el momento de la comunicación esté libre de interrupciones. O sea, que nos tomemos en nuestra labor diaria un momento específico, ¿sí?, un lugar específico para poder hacer ese traspaso de información. Puede ser al final de este turno de 6 horas, o de 12 horas, o de 24 horas, como arreglen en cada una de sus instituciones, ¿sí?, pero tiene que ser protegido, ¿sí?
Con respecto a la herramienta que vamos a utilizar, nosotros trabajamos mucho con iPass, es una herramienta que conocemos muy bien, pero que sabemos que en su implementación es un poco compleja. Entonces, vamos a tratar de hacer una implementación acotada. Para eso ustedes van a tener, si quieren utilizar esta herramienta, van a tener una carpeta donde van a tener un instructivo claro de cómo implementar, ¿sí?, esta mnemotecnia de 5 letras, que cada una significa algo en el traspaso de pacientes, la I de importancia de la enfermedad, la P de paciente, resumen, la A de acciones a realizar, la S de situaciones que puedan surgir y contingencia para salvar estas situaciones, ¿sí? Van a tener un workshop que ya está previamente grabado, en el cual ustedes lo van a poder pasar a los médicos, ¿sí? O van a tener un mini PowerPoint que puede ser autoadministrado en menos de 20 minutos, ¿sí? Lo que va a ser difícil es el entrenamiento en 10 Steps. Entonces nosotros, bueno, con este workshop damos algunas de las principales herramientas que tendrían que estar como para que esto funcione, ¿sí? Hay un ejercicio de simulación que se puede hacer en 30 minutos, están todas las especificaciones para poder hacerlo, para poder mejorar esto del traspaso, ¿sí? Y una hoja, un template mínimo, una plantilla que ustedes pueden usar como documento de traspaso escrito, que obviamente se puede customizar para cada una de las unidades, ¿sí? A esto obviamente ustedes le pueden agregar protectores de pantalla, les pueden agregar alguna calcomanía. Nosotros tuvimos bastante experiencia haciendo esto, de que, para que rápidamente conozcan la mnemotecnia, o usar hojas A3 también para el desarrollo de la mnemotecnia. Algunas de esas cosas también están dentro de este mini paquete de implementación de un traspaso efectivo, ¿sí? Nosotros lo pensamos a este mini paquete como una sesión autoadministrada de 20 minutos, ¿sí?, como un taller de más o menos 1 hora 15, que ya está pregrabado, o sea que ustedes lo único que tienen que hacer es pasárselo y que lo escuchen y que lo vean, ¿sí? Es un video, así que lo puede ver cada uno de los médicos en el momento que tengan libre, y un juego de roles que podría hacerse en 30 minutos, pero obviamente que el que lo va a administrar tiene que haber previamente leído las instrucciones, preparado el material. Todo el material igual está dentro de este paquete, ¿sí? También está, como les dije, la plantilla, y lo que sería bueno es que todas las semanas por lo menos se tomen 10 minutitos para mandarles un pequeño PowerPoint o un pequeño recordatorio a los médicos de alguna de las letras de la mnemotecnia como para reforzar la implementación, ¿sí? También las tarjetas de ayuda a memoria, que son estas calcomanías que yo les decía, que nosotros las hicimos para pegar atrás en los dispositivos, ¿sí?, tanto en las laptops o para pegar en las computadoras. Son calcomanías chiquititas que uno puede tenerlas también en algunos lugares de la sala, como para recordar la mnemotecnia y para que todos empecemos a comunicarnos un poco con el mismo idioma, ¿sí? Y por último, y esto lo van a tener también disponible el día lunes, creo, hay una infografía en las cuales nosotros presentamos las 6 características o elementos claves que tiene que tener un traspaso de alta calidad. Y esto también puede estar disponible para estar en distintos lugares del servicio, para que ustedes lo puedan tomar y mejorar esto del traspaso. Muchas gracias, y bueno, quedamos disponibles con Ezequiel para las preguntas. ¿Cómo andan? Buenas tardes. Facundo, quería saber, lo del workshop, entonces, ¿es una actividad extra que van a implementar en los próximos días? El workshop ya está pregrabado. Lo único que vamos a hacer nosotros, vamos a colgar un zip, que es una carpeta, y dentro está el workshop, cómo hacer la simulación, un mini esquema de cómo implementar este iPass veloz o rápido o de urgencia, o para este momento particular, y van a tener todas estas otras herramientas como las calcomanías, cómo hacerlas las calcomanías. Nosotros la verdad que en cualquier imprenta se hacen rápido, ¿sí? Y cómo imprimirles estas hojas A3, también las tienen a las hojas A3, ¿sí? Así que bueno, tienen todo disponible ahí. Y Facundo, no, si querías comentar esa anécdota de Carolina, ¿no?, para reforzar el tema de la estandarización, me parece importante. Hace unos meses atrás, en la ciudad de Buenos Aires,
los residentes de todas las especialidades hicieron un paro prolongado, ¿sí? Un paro que duró casi 10 días, ¿sí? Y en este paro se sucedieron feriados, se sucedieron muchos días, los hospitales de Buenos Aires dependen mucho de los residentes porque son una fuerza de trabajo muy importante, y tuvimos una experiencia muy particular en el Hospital Gutiérrez, que es un hospital de niños de acá de la ciudad de Buenos Aires, uno de los principales, en los cuales nosotros habíamos trabajado en la implementación de esta herramienta iPass. Y lo que nos dijeron básicamente es que una de las médicas nos dijo, gracias al iPass pudimos atender pacientes los que no estábamos tan acostumbrados a estar en la primera línea de trabajo, porque teníamos toda la información disponible. Estaba todo en un solo documento, ¿sí? O sea que teníamos que tomarlo, y lo tomamos, y a su vez lo fuimos replicando, y lo fuimos actualizando, y entonces de guardia, o sea, de día a día, no se perdió la continuidad del trabajo. La verdad que a nosotros nos causó mucha alegría, mucha satisfacción, porque bueno, es una herramienta que si bien no es nuestra, ¿sí? Es del Children de Boston, nosotros hicimos la adaptación al castellano, y bueno, y la verdad que fue muy bueno escucharlo. Y asegura este tema de la estandarización, ¿no? Que cuanta más demanda existe, cuanta más crisis hay, es más importante la estandarización. Ese es el punto crítico que queremos transmitir, ¿no? Que las circunstancias más complejas con las que estamos empezando a vivir, la estandarización es fundamental. Andrés, sí. Facundo, una pregunta. Antes que nada, gracias. Hola a todos los que no nos saludé. ¿Existe el iPass desarrollado como aplicación para teléfonos celulares? Nuestra experiencia, Andrés, que es la experiencia de distintos lugares, en el nuestro, por ejemplo, tenemos dentro de la red, ¿sí? Yo trabajo en un hospital público, en el Hospital Pedro Elizalde, que depende de la Ciudad de Buenos Aires, trabajo en la terapia intensiva pediátrica, y nosotros lo utilizamos dentro de la terapia intensiva con una computadora que conseguimos, una donación, es una laptop, pero también en otros lugares que no tenían esta disponibilidad, lo que hacen es utilizar un drive cerrado, ¿sí? Donde la Google información Drive, sí. puede ser compartida y se comparte de adentro hacia afuera, entonces uno lo puede tener en un Google Drive o en un Dropbox, ¿sí? Y se puede actualizar ahí mismo. La aplicación no conocemos que exista, puede haber problemas de confidencialidad, digamos, el iPad puede haber un recordatorio de cómo se usa, pero para usarlo como ya parte del pase requiere aspectos de seguridad informática que la aplicación no logre. No la conocemos, digamos, ¿no? Pero bueno, hay toda un instituto llamado el The iPass Institute, claro, que bueno, por ahí, pero no sabemos. Leo una pregunta. Javier consulta si ya tienen alguna experiencia en iPass en estos días del COVID-19. Sí, nosotros la usamos en el hospital todo el tiempo, ¿sí? Todo el tiempo, y en los otros hospitales que la están usando, Gutiérrez, Garrahan, sí, siguen utilizándola, ¿sí? Pero ya como un instrumento más dentro de todos los que contamos para el trabajo. No acá específicamente aplicada en COVID. Sí, en principio, digamos, los pacientes que pasan por el iPad son iguales, digamos, no necesariamente con aspectos puntuales del COVID. Pero acá, Simón nos pregunta, en enfermería, si hay una recomendación sobre usar iPads o que es otra, Whisper, son instrumentos de comunicación estructurada. No sé, ¿quieres comentar sobre eso, Facundo? Sí, hay una diferencia entre iPass y SBAR. iPass es algo que puede servir para todos los momentos, ¿sí? De hecho, cuando uno ya conoce el iPass, ¿sí? Uno sabe que lo puede utilizar para todos los momentos, para comunicar una situación particular, para hacer el traspaso de pacientes, para transferir de un servicio a otro, o sea, sirve para todo. El SBAR es muy específico de situaciones, ¿sí? Han habido adaptaciones para que sirva para todo, pero ya es SBAR Q y ya se va complicando. En cambio, el iPass es como que sirve para todas las comunicaciones. Y de hecho hay publicaciones de iPass de enfermería donde han tenido muy buenos resultados. En realidad, el iPass básicamente es importancia de la enfermedad, es el semáforo. Está
grave, está de cuidado o está estable, ¿sí? El resumen del paciente, que es el que siempre hacemos, ¿qué hay que hacer? Si pasa algo, por ejemplo, si tiene fiebre, darle un antibiótico, cultivos, y lo último es ver qué escuchó el receptor, que es la síntesis. O sea, es tratar de cerrar el ciclo de la comunicación, es tratar de usar el checkback, que es otra herramienta de Teen Steps, que es cerrar la comunicación. O sea que es muy simple, parece algo muy complejo, pero es muy simple. También Simón nos pregunta cuánto se tarda usando el iPad por paciente. La verdad que nosotros eran pacientes extremadamente complejos en terapia intensiva pediátrica del trial y tardaban por paciente entre 4 y 5 minutos. ¿Sí? Que Pacientes. hay que ver que no es mucho más de lo que se tarda en pasar un paciente en forma narrativa, digamos, ¿no? Así Claro, que es un... para el iPad para otras situaciones, por ejemplo para clínica, es 1 minuto aproximadamente por paciente, 1,5 minutos como máximo. Eso fue lo que tardaban en el estudio. Esto se hizo acá en la Argentina y en Neuquén, por ejemplo, que fue un centro de excelente desempeño, en el hospital, el Castro Rendón, que es un hospital público, ¿sí? Tuvieron más o menos 1 minuto, 1,5 minutos de duración por paciente. Acá Javier pregunta, ¿cómo ustedes trasladan una llamada de una UTI a un especialista externo de historia clínica electrónica para un seguimiento posterior de la calidad? Pues sí, es como, Javier, ¿cómo se transcribe una pregunta de la UTI a un especialista de historia clínica? Sí. Claro. En el sanatorio la escribimos. Sí. La escribimos, se le preguntó a tal, de tal forma. En el hospital no tenemos historia clínica informatizada. Pero en el sanatorio, y esto lo consultábamos un poco con los que hicieron la historia clínica informatizada, que es gente de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, nos dijo que estaría adecuado. No tenemos otra respuesta. Pero es narrativo, digamos. Ahí no hay una, para Javier no conocemos por lo menos una forma estructurada de registrar consultas telefónicas o hechas de alguna manera no presencial, y cómo volcar esa historia si no está puesta. Bueno, después hay otras estrategias de documentar evoluciones, digamos, ¿no? Pero en la historia clínica, pero no es lo que estamos tratando de comunicar ahora. Bueno, gracias y los esperamos mañana con otros presentadores. Gracias. Muchas gracias. Nos vemos mañana de vuelta. Gracias a todos.